Pues me da mucho gusto saludarlos en este estudio bíblico. Mucho gusto de verlos, escucharlos, de compartir con todos ustedes. Y el día de hoy vamos a estudiar algo, algo muy importante. Vamos a comenzar en el libro de Proverbios. Vamos a comenzar en el libro de Proverbios, porque en Proverbios capítulo 20 y versículo 24 dice lo siguiente. Dice, del Eterno son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Y es muy interesante lo que dice aquí, que son, los pasos del hombre, de nosotros, son del Eterno. Y se hace una pregunta, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Y el día de hoy quiero que estudiemos juntos lo que es nuestro camino. ¿Cuál es nuestro camino? ¿Cómo podemos entender nuestro camino? Quizás no vamos a llegar a explicarlo todo absolutamente. Esto es algo, es simplemente una manera, una perspectiva de ver esto acerca de nuestro camino. Porque si es como un misterio, dice que del Eterno son los pasos del hombre. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender si son del Eterno? Se hace esa pregunta. Muchas personas quizás no sepan, ¿verdad? Que son los pasos son del Eterno. Y entonces por eso muchas veces no entendemos por qué pasan las cosas que pasan, por qué pasan las tragedias o por qué pasan los problemas, por qué pasamos aflicciones. ¿Cómo podemos entender nuestro camino si son los pasos del hombre del Eterno? En el mismo libro de Proverbios, vamos al capítulo 14, porque nos da realmente una parte de esta respuesta, nos empieza a abrir el panorama acerca de cómo entenderemos nuestro camino si son los pasos del hombre. En versículo 8 de Proverbios 14 dice lo siguiente. Proverbios 14, 8 dice, la sabiduría del prudente es entender su camino, pero la locura de los tontos es engaño. Entonces aquí nos está diciendo que la sabiduría del prudente es entender su camino. Y dice, ¿cómo entenderá el hombre su camino? A través de la sabiduría. Los pasos son del hombre, los pasos son del Eterno, los pasos del hombre son del Eterno. Entonces, ¿cómo entenderá el hombre su camino? Y aquí dice, la sabiduría del prudente es entender su camino. Esa es la sabiduría, entender su camino. Pero, ¿qué es la sabiduría? En realidad hay muchas cosas que tienen que ver con la sabiduría, pero aquí nos dice que realmente el entender nuestro camino es la sabiduría y se puede ver desde cualquiera de los dos ángulos. La sabiduría es entender nuestro camino, o si entendemos nuestro camino estamos siendo sabios. Y realmente estas dos cosas van juntas, están entrelazadas. Aquí mismo en el libro de Proverbios 14, en el versículo 12, sigue hablando acerca de nuestro camino y dice, hay un camino el cual parece recto a un hombre, pero el fin del mismo es el camino de muerte. Pero si entendemos nuestro camino, a través de la sabiduría, si tenemos prudencia, dice la sabiduría del prudente, es entender su camino. Y el prudente es aquel que es previsor, es anticipado, realmente está pensando las cosas. No hace cosas a la ligera, no hace cosas sin... Otra de las cosas que hacen los prudentes es con intención. Lo que hacen, lo hacen con intención. Piensan antes de lo que van a decir, antes de lo que van a hacer. Esos son los prudentes. Y la sabiduría del prudente es entender su camino. Porque se toma un tiempo para meditar, se toma un tiempo para analizar cuál es mi camino. Si los pasos son del Eterno, la sabiduría, vamos a ver, es realmente poder entender ese camino. Pero si los pasos son del Eterno, entonces, ¿quién es el único que nos puede revelar cuáles son nuestros pasos? ¿Cuál es nuestro camino y por dónde debemos andar? Porque hay camino, versículo 12, que parece recto a un hombre, pero el fin del mismo es el camino de muerte. Y no queremos andar en ese camino de muerte. Es algo muy profundo este tema del camino del hombre, sobre todo cuando, y vamos a seguirlo mencionando, la primera escritura dice que los pasos del hombre son del Eterno.
Pero a través de la sabiduría, nosotros podemos entonces entender nuestro camino. En el versículo 27, aquí mismo en Proverbios 14, dice que el temor del Eterno es una fuente de vida para salir de las trampas de la muerte, de esta trampa que leímos, ¿verdad? En el versículo 12, en el versículo 12, que en la trampa de caer en este camino que parece recto, pero es camino de muerte. O el versículo 14 dice, el reincidente de corazón se llenará con sus propios caminos, pero el hombre bueno quedará satisfecho con sus propias acciones. Y es algo muy interesante lo que dice aquí. El reincidente de corazón, el que sigue su propio camino, dice, se llenará de ellos, se llenará de sus propios caminos. ¿Por qué? Porque nos está acercando a Dios. Porque Dios nos está guiando su camino. Porque no tiene el poder de distinguir lo que debe hacer, de distinguir su camino. Y vamos a ver que es mucho más que eso. No está en nosotros, como ya leímos en la primera escritura, en Proverbios 20. Porque nuestros pasos son del Eterno. Pero ya hemos visto aquí en el versículo 27 que es el temor del Eterno, es la fuente de vida. El temor del Eterno, acercarnos al Eterno, ¿verdad? El temor del Señor, ¿verdad? Es una fuente de vida para salir de las trampas de la muerte. Y estas trampas son esas. Esas trampas son pensar que nuestro camino es recto cuando no lo es, como ya vimos en el versículo 12. Y también ser reincidente de corazón, porque entonces seremos hastiados de nuestros propios caminos. No, pero si nosotros pensamos que nosotros sabemos o que nosotros conocemos realmente lo que debemos hacer por nosotros mismos, separados de Dios. Ese es el reincidente, el que no hace caso de lo que dice la palabra de Dios, de lo que Dios dice que debemos hacer. Por eso el reincidente de corazón se llenará de sus propios caminos. Dios dice, está bien, ¿verdad? Yo les he dado libre albedrío, no los voy a forzar a nada. Si ustedes quieren andar por malos caminos, como vemos para dónde va el mundo y para dónde va la sociedad, Dios los deja, les da libre albedrío para que cosechen lo que sembraron, para que sean llenos de sus propios caminos, hartos de sus propios caminos, para que cuando ya no puedan soportarlo más, entonces se humillen ante Dios y vengan delante de Él. Pero nosotros, ahora que estamos siendo llamados, que Dios está abriendo nuestros ojos a su palabra y estamos aprendiendo, nosotros tenemos que hacer eso también, porque nosotros en cierto modo también somos reincidentes en algunas cosas. También muchas veces pensamos que vamos por el camino recto, pero realmente podemos estar fallando. No es para causar duda y confusión. Simplemente lo que estoy mencionando es para realmente animarnos a buscar a Dios. Porque el temor del Señor, esa es la fuente de vida. Y vamos a Proverbios 1, que tiene que ver precisamente con lo que es el temor del Señor. Que no solamente es una fuente de vida, sino que también es algo más. Vamos aquí a Proverbios 1, versículo 7. En el versículo 7 dice, el temor del Señor es el comienzo del conocimiento. Y en otras versiones dice, es el principio de la sabiduría. Dice, pero los tontos desprecian la sabiduría e instrucción. Entonces el temor del Señor es una fuente de vida. Ese temor del Señor es el principio de la sabiduría, el principio del conocimiento. ¿El conocimiento de qué? El conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra, el conocimiento de todas aquellas cosas que Dios ha escrito en su palabra para que nosotros caminemos en ellas, para que nosotros andemos en ese camino que Él nos va mostrando. Pero en realidad, si son los pasos del Eterno, nuestros pasos son del Eterno, nosotros tenemos que venir a Él para que Él dirija nuestros pasos. Y vamos a ver todo lo entrelazado que está en realidad nuestros pasos, el entender nuestro camino, el caminar por el camino que Dios nos va mostrando, y caminamos, como sabemos, por fe, no por vista. Pero si vamos caminando por fe y estamos acercándonos a Dios, todo esto se entrelaza y vamos a ver realmente estas tres cosas, cómo se conjuntan: la sabiduría, el camino de Dios, ¿verdad? Cómo es la sabiduría, el camino de Dios, y también realmente la inteligencia,
la habilidad, el conocimiento de poder entender nuestro camino, de poder entender por dónde nos lleva Dios. Porque es la sabiduría y nuestro camino y nuestra relación con Dios. Es nuestra relación con Dios en realidad. Ese es el punto clave. Cómo la sabiduría está íntimamente ligada al conocimiento del Eterno. Pero el temor es el principio. El temor del Señor es fuente de vida y el temor del Señor es el comienzo del conocimiento. El comienzo. Porque cuando empezamos una relación verdadera con Dios o continuamos una relación verdadera con Dios, vamos creciendo en gracia y en conocimiento. Y entonces Dios nos va mostrando cada vez más, un poco a poco, por dónde debemos caminar. Y nos va corrigiendo y nos va enseñando, porque en realidad nosotros somos su proyecto. Nosotros somos la creación de Dios. Estamos siendo creados a su semejanza. Volvamos a Proverbios 14, Proverbios 14 y versículo 33, porque este capítulo está lleno de versículos acerca de nuestro camino y de la sabiduría. Y en el versículo 33 dice, la sabiduría descansa en el corazón del que tiene discernimiento para discernir, para aprender, para realmente poder entender. Dice, pero aquello lo cual está en medio de los tontos es hecho conocido. Y aquí lo que dice es que realmente, en otras versiones lo dice diferente, pero dice, el sabio realmente tiene su sabiduría en su corazón y descansa en el corazón del que tiene discernimiento. Dice, pero aquello lo cual, dice, lo cual está en medio de los tontos es hecho conocido. Porque quizás a veces entre más tontos más hablamos. Pero la sabiduría es en el corazón, es en la mente, es en nuestra comunión con Dios, es en la oración, es en la meditación. Allí es realmente, y tiene que venir de Dios. Esa sabiduría descansa en el corazón del que tiene discernimiento, porque la sabiduría realmente, vamos a ver hoy, tiene mucho que ver con nuestra relación con Dios. Está íntimamente ligada. Es realmente el conocimiento de Dios. Allí empieza, pero es mucho más de eso que eso. Vamos a Proverbios 3. Vamos a estar mucho en el libro de Proverbios hoy, al principio, porque estamos hablando obviamente de la sabiduría y de nuestro camino, de la prudencia, de todas estas cosas que tienen que ver con nuestro camino. En Proverbios 3, versículo 5, Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, porque la prudencia del sabio está en entender su camino. Pero nosotros tenemos que confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no podemos confiar en alguien que no conocemos. No podemos confiar en alguien con quien no hemos estado, con quien no hemos tratado, a quien no... Realmente uno confía en aquella persona que uno conoce, en aquel ser que uno conoce, pero uno no confía en cualquier persona. Tenemos que conocer a Dios. Tenemos que llegar al conocimiento de Dios o crecer en el conocimiento de Dios, porque Dios es infinito. No hay tal cosa como llegar al conocimiento total de Dios y de su palabra en esta vida. Pero tenemos que seguir estudiando su palabra para poder tener esta confianza en el Señor con todo nuestro corazón. Porque el primer y más grande mandamiento, que amemos a Dios sobre todas las cosas, que amemos a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Y con todo nuestro ser. Realmente, el primero y más grande mandamiento, y esto van muy de la mano. Confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque lo estamos amando con todo el corazón. Y con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente también. O sea, que los pensamientos también estén anclados en la palabra de Dios, estén anclados en sus promesas, estén anclados en su camino. Pero si no estudiamos la palabra de Dios, si no nos acercamos a Él sinceramente, no podemos tener esta confianza, no al nivel que podemos llegar a tenerlo. Dice, y no te apoyes en tu propio entendimiento, porque los razonamientos de los hombres realmente son necedad, lo dice en Corintios, ¿verdad? Son necedad delante de Dios. Dice aquí que no nos apoyemos en nuestro propio entendimiento. Dice, versículo 6, en todos tus caminos reconócelo, y Él dirigirá tus caminos, en todos tus caminos.
Entonces, es todo el corazón, toda la mente, todas las fuerzas, todo el alma, toda la confianza y todos nuestros caminos, reconócelo. Y dice, y Él dirigirá tus caminos. ¿Por qué? Porque son de Él. Pero la sabiduría es realmente entender ese camino. Y no solamente es entender ese camino, sino es esa relación con Dios, es que Dios vive en nosotros, para que Él nos vaya enseñando por dónde. Porque como sabemos, caminamos por fe y no por vista. No sabemos, no podemos ver a largo plazo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Muchas veces volteamos hacia atrás en nuestra vida y decimos, uff, nunca me iba a imaginar, ¿verdad? Nunca me iba a imaginar todo lo que yo iba a pasar, ¿verdad? O dónde iba yo a terminar, o con quién, o en qué lugar, o todo lo que nos ha pasado, ¿verdad? Incluso dificultades, penas, tragedias, alegrías, buenos momentos, bendiciones, todo, absolutamente todo. Todo es parte del camino que Dios está trazando para cada uno de nosotros y no es predestinación. No es predestinación. Quiero que quede muy claro eso porque Dios no realmente, Él guía a quien se deja guiar por Él. Él no forza a nadie. Él puede usar todo, como dice en Romanos 8:28, puede usar todo para bien, pero hay una condición, dice, aquellos que lo aman, ¿verdad? Aquellos quienes han sido llamados conforme a su propósito. No es a todo el mundo. Y no es predestinación y no es forzar a nadie. Porque podemos y nosotros tomamos nuestras propias decisiones y podemos tomarlas. Pero si lo reconocemos, como dice aquí en el versículo 6, en todos nuestros caminos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra confianza, Él dirigirá nuestros caminos. Si Él está dirigiendo nuestros caminos, lo vamos a entender, porque la ciencia del prudente está en entender su camino, entenderlo. Y nos dice aquí todavía otra cosa más igual de importante, pero más profunda, añadiendo. Dice, no seas sabio, versículo 7, a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal, que es lo que ya leímos también antes, ¿verdad? No seas sabio a tus propios ojos es lo mismo que Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero el fin es camino de muerte. Porque nuestra tarea, lo que Dios espera de nosotros es que vengamos a Él constantemente, constantemente en oración. No para probar a Él qué buenos somos, eso no se puede. Porque nosotros no hay nada bueno por nosotros mismos. No venir solamente a Él para eso. Debemos nosotros venir a Él para pedirle que nos guíe, que nos tenga misericordia, que nos enseñe, que nos instruya, que nos guíe en nuestro camino y que nos conceda la sabiduría para poder entender cada vez más de nuestro camino. Porque entre más entendemos de nuestro camino, más se estrecha esa relación con Dios. Porque cuando uno, no sé si a usted le ha pasado, pero si usted ha tenido una experiencia muy bonita, muy importante, muy intensa con alguien, esos lazos son súper especiales, son mucho más fuertes que los lazos con otras personas con quienes no hemos vivido tal cosa. Incluso la tragedia, la angustia, las pruebas, pero también las alegrías, los logros, las dificultades, en todo. Se logra realmente una conexión muy estrecha. Y si nosotros realmente estamos reconociendo a Dios en todos nuestros caminos, si estamos cerca de Él, si realmente confiamos en Él con todo nuestro corazón, si lo amamos con todo nuestro corazón, esa relación se va a ir estrechando cada vez más y más y más y más. Y va a ser mucho más fuerte, mucho más fuerte. Y esa es la sabiduría. La sabiduría es conocer a Dios, en realidad. Es conocer a Dios. Pero Dios nos dice que no seamos sabios a nuestros propios ojos, sino que temamos al Señor y que nos apartemos del mal. Ahí dice también lo que tenemos que hacer. No es solamente acercarnos al Señor, sino apartarnos del mal, apartarnos de la maldad, del pecado. Y el pecado es muy claro, lo dice la palabra de Dios, es el quebrantamiento de sus leyes, de sus mandamientos, de los 10 mandamientos y de todos los otros estatutos y ordenanzas que tiene en su palabra. Y dice que no seamos sabios en nuestros propios ojos, sino que temamos y nos apartemos del mal. Y dice una promesa, será salud a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Y en el tuétano se forma, ¿verdad? Ahí en la médula ósea se forma toda la sangre y se purifica la sangre. Y eso es vida, porque dice que la vida está en la sangre.
Y esto será salud a tu ombligo y en el estómago y en los intestinos. Ahí es donde se procesa todo. Y será salud, verdadera salud, no solamente física, sino también espiritualmente. Vamos al siguiente capítulo, Proverbios 4, el versículo 26. Proverbios 4, versículo 26, hablando de nuestro camino. Realmente vamos a empezar desde el versículo 23. Dice, sobre todo guarda la puerta de tu mente con diligencia, porque de ella salen los problemas de la vida. Quita de ti una boca engañosa y labios tortuosos, pon lejos de ti. Aquí nos da otra serie de instrucciones de cosas que tenemos que estar haciendo todos los días. Guardar la puerta de nuestra mente, lo que vemos, lo que escuchamos, qué dejamos que nos influencie, qué música escuchamos. Todo esto es la puerta de nuestra mente, pero con diligencia. Con diligencia significa, ¿verdad? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Por eso debemos confiar con todo nuestro corazón y en todo tiempo y amar a Dios con todo nuestro corazón. Dice que quitemos de nosotros la boca engañosa y los labios tortuosos. Arrepentirnos pronto, porque todos vamos a cometer errores. No somos perfectos. Versículo 25, tus ojos miren lo recto y tus párpados miren derecho delante de ti. El camino derecho, buscar a Dios. El versículo 26, considera la senda de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. Si consideramos y nos detenemos a pensar por dónde vamos caminando, para poder rectificar, para poder arrepentirnos, para poder pedirle a Dios que nos ilumine, que nos enseñe, que nos guíe, para pedirle realmente que nuestros pasos sean de Él realmente, dejar que Él guíe nuestras vidas. Y suena quizás un poco abstracto, pero es muy concreto porque aquí nos da la serie de instrucciones. Que no engañemos con nuestra lengua, que seamos sinceros, que consideremos la senda de nuestros pies, que no nos creamos demasiado sabios, que no nos estimemos, ¿verdad?, de sobremanera a nosotros mismos. Versículo 27, no dobles a mano derecha ni izquierda. Remueve tu pie del mal, del pecado, de lo que Dios dice que no debemos hacer, porque hay otro camino también. Vamos a Proverbios 5, porque ese otro camino por el cual Dios no quiere que andemos, pero nos dice cómo podemos andar por el camino que Él quiere que andemos, cómo podemos realmente llegar a conocer nuestro camino. El versículo 1 de Proverbios 5 dice, hijo mío, y realmente lo inspiró así Dios para nosotros, porque somos hijos de Dios el Padre, somos hijos engendrados de Dios el Padre. Si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, si hemos sido bautizados, si hemos hecho un pacto con Dios a través del bautismo, dice, hijo mío, atiende a mi sabiduría, inclina tu oído a mi entendimiento, es escuchar su palabra, para que puedas guardar discreción y que tus labios puedan guardar conocimiento. El temor del Eterno es el principio del conocimiento, porque los labios de una mujer promiscua gotean como un panal, y su boca es más suave que el aceite, pero su fin es tan amargo como el ajenjo, afilado como una espada de dos filos. Sus pies bajan a la muerte, sus pasos se afianzan en la tumba. Ella no considera el camino de vida. ¿Cuál es ese camino de vida? Estar cerca de Dios, que Dios nos guíe, que nuestros pasos sean de Él, porque nosotros queremos ser guiados por Él. No irnos por nuestro camino, porque Dios nos deja para que seamos hastiados de nuestros caminos. Eso es lo que pasa aquí. Ella no considera el camino de la vida, sus caminos son inestables. Tú no los puedes conocer. Inestables, porque no sabe a dónde va. Aquí está poniéndole un ejemplo, ¿verdad?, de la mujer promiscua, pero en realidad lo que está ilustrando es la otra alternativa, es el otro camino, en vez del camino de Dios. Dice, por tanto, óiganme, oh ustedes hijos, y no se aparten de las palabras de mi boca. Aparten sus caminos lejos de ella, y no se acerquen a la puerta de su casa.
No sea que den su honor a otros y sus años al cruel. ¿Por qué? Porque es en realidad en esta vida alejados de Dios, eso es lo que sucede. Damos nuestro honor a otros, sea en las cosas que hacemos, en nuestro trabajo. En realidad dice, y tus años al cruel, ¿verdad? No sea que extrañas se llenen con su riqueza, porque si solamente hacemos nuestras cosas y nos vamos por nuestro lado y ignoramos a Dios, somos pobres para con Dios, no tenemos riqueza alguna. Aunque haya algo de riquezas monetarias, eso no importa, para Dios no importa. Dice, no sé qué extrañas sean llenas con su riqueza y sus trabajos estén en la casa de una extraña. Y se quejen cuando venga su fin, cuando su carne y su cuerpo sean consumidos y digan, ¿cómo odié la instrucción? ¿Qué es lo que nos está dando en los proverbios? En estos capítulos, en estos versículos que hemos leído. ¿Cómo odié la instrucción? Y mi corazón despreció la corrección. Porque la corrección es buena. Es así como aprendemos. Y no he obedecido a la voz de mis profesores, ni incliné mis oídos a aquellos que me enseñaban. Este es el otro camino, esta es la otra opción. Si no venimos delante de Dios constantemente, rogándole que nos muestre su camino, y no solamente su camino, sino que Él mismo se muestre a nosotros, que Él nos conozca, que nosotros lo conozcamos verdaderamente. Porque hay muchas promesas maravillosas. Vamos a Proverbios 7. Proverbios 7, versículo 24. Proverbios 7, versículo 24 dice, escúchenme ahora, por tanto, oh ustedes hijos, hijos de Dios el Padre. Dice, y atiendan a las palabras de mi boca. No dejen que su corazón los desvíe de los caminos de ella. Está hablando acerca de la mujer adúltera, ¿verdad? Todo realmente de la mujer libertina, ¿verdad? Como dice aquí en el capítulo 7. Pero tenemos nosotros que escuchar la voz de Dios. Escuchar. Dice, y atender a sus palabras. Sentarnos a meditar todo lo que esto significa. Dice, no dejen que su corazón los desvíe los caminos de ella. Porque es muy fácil. Nuestro corazón automáticamente está inclinado a eso. Nuestro corazón se inclina automáticamente, nuestra naturaleza humana, a la codicia, a la envidia, realmente a todo lo que es incorrecto, a la mentira. Nosotros no tenemos que enseñarle a un niño pequeño cómo mentir. Saben mentir rápidamente. Lo aprenden rápidamente. Y aprenden a codiciar, ¿verdad? Los niños pequeños y mío, mío, y se quitan el juguete. Y mienten, ¿verdad? ¿Te comiste la galleta? No, se la comieron, o el chocolate, ¿verdad? O sea, no, nuestra naturaleza nos lleva allá. Por eso dice, no dejen que su corazón, porque su corazón se inclina al mal, ¿verdad? Dice su corazón, su corazón no nos desvíe los caminos de ella. Porque si estamos amando a Dios con todo nuestro corazón va a ser diferente. No nos va a desviar a los caminos de ella, no se extravíen en sus senderos. Dice, porque ella ha abatido muchos heridos. Sí, muchos hombres fuertes han sido asesinados por ella. Su casa es el camino a la tumba, descendiendo a las cámaras de muerte. Entonces, la ciencia del prudente está en entender su camino. Y los pasos son de Dios. Pero la sabiduría comienza por el temor del Eterno. Comienza por acercarnos a Él. Vamos a ver ahora, en contraste, en Proverbios 8, lo que la sabiduría nos dice. Porque aquí todo este capítulo no tenemos el tiempo de leerlo todo completo ahorita, pero yo realmente los exhorto a que lean el capítulo 8 y 9 de los Proverbios, pero detenidamente, para analizar todo lo que está ahí, porque es la sabiduría hablando. Es realmente la sabiduría de Dios, personificada, hablando. El versículo 32 dice, ahora por tanto, escúchenme, oh ustedes hijos, porque benditos son aquellos quienes guardan mis caminos. ¿Cómo guardamos sus caminos? Guardando su palabra, entendiendo su palabra, siendo guiados por Dios a través de su Santo Espíritu. Y se oigan la instrucción y sean sabios y no la rechacen. No la rechacen la instrucción.
Por eso debemos apoyarnos en el Señor, confiar de todo corazón en el Señor y en lo que Él dice y no apoyarnos en nuestra propia inteligencia. No decir, no tiene nada de malo, ¿verdad? Y ahí le podemos poner infinidad de cosas, ¿verdad? Que muchas veces hemos dicho, no tiene nada de malo esto, no tiene nada de malo lo otro. Pero si Dios dice que sí tiene de malo, sí tiene de malo. Sí es malo. Esa es nuestra propia prudencia. Pero dice, versículo 34, bendito es el hombre quien me escucha, velando diariamente en mis puertas, esperando en los postes de mis puertas. Qué interesante cómo lo dice aquí. Dice, porque quien sea que me encuentre hallará vida y obtendrá favor del Señor. Dice, pero el que peca contra mí, el pecado, está hablando del pecado, el que peca contra mí defrauda su propia alma. Todo el que me odia ama la muerte. Pero quiero que pasemos un poquito de tiempo aquí en el versículo 34, porque dice que es bendito el hombre quien lo escucha. Dice, velando diariamente en mis puertas. ¿Por qué habla de las puertas? Y dice, y esperando en los postes de mis puertas. ¿Por qué en los postes de las puertas? ¿Por qué en las puertas? ¿Qué tiene esto que ver con otras cosas que están en la palabra de Dios? Vamos a ver si podemos ver una conexión aquí en Éxodo. Éxodo capítulo 12 y versículo 6. Está dando la instrucción acerca de la Pascua, del Cordero de la Pascua. Desde el versículo 5 dice, su cordero será sin mancha. Había que escoger un cordero en el día 10 del primer mes. Dice, lo tomarán de las ovejas o de las cabras y lo guardarán hasta el comienzo del 14º día del mismo mes. Y toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará entre las 2 noches, o entre las 2 tardes, ¿verdad? Y dice, versículo 7, y tomarán de la sangre y golpearán sobre los dos postes y pondrán el poste superior de la puerta de las casas en las cuales lo comerán. Entonces, aquí la instrucción es que pusieran la sangre en los postes de las puertas. Y dice la sabiduría que bendito es el que está aguardando a los postes de las puertas, a los postes de las casas y en las puertas. ¿Por qué? Porque esa sangre del cordero era simbólica de la sangre de Cristo, era simbólica de eso. Obviamente la Pascua en el Antiguo Testamento no era, ¿verdad?, para el perdón de los pecados, era para salvación física del ángel de la muerte en esa noche que iba a pasar por todo Egipto. Pero vamos a Deuteronomio 6. Deuteronomio 6 y versículo 6. Capítulo 6, versículo 6 de Deuteronomio. Y es muy interesante porque todo lo que hemos leído en los proverbios y dice que atendamos a sus palabras, que escuchemos, que pongamos atención y andemos en sus caminos. Y dice aquí, ¿verdad? El Eterno, ¿verdad? Por boca de Moisés, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Todas las palabras, ¿verdad? Realmente el versículo 5, llamarás al Eterno tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, porque es donde deben de estar estas palabras, en nuestro corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Pero quiero hacer énfasis en el versículo 9. Dice, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces no es casualidad lo que dicen los proverbios, en Proverbios 8. Bendito el que espera en mis puertas. ¿Por qué? Porque ahí es realmente la sangre de Cristo, ¿verdad? Ese es un símbolo de eso. Pero también la instrucción de Dios es que ahí iban a estar estas palabras, los mandamientos, todos los estatutos y los mandamientos que Dios ordena. Incluso los judíos lo ponen en un rollito, ¿verdad? En los postes de las casas. Porque aquí dice que les escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En realidad el sentido, el propósito de esto es para que no se olviden, para que no nos olvidemos de los mandamientos y estatutos de Dios. Y que no nos olvidemos que Cristo es nuestro Redentor. Bendito el que espera en los postes de la casa, porque el que está esperando en los postes de la casa y en las puertas está siendo recordado constantemente de la ley de Dios. Está siendo recordado constantemente de la sangre de Cristo. Porque no es nuestra justicia
No es nuestra rectitud, no lo que nos justifica, es solamente la sangre de Cristo. Pero nosotros tenemos que estar haciendo algo, como dicen los proverbios, apártate del mal, huye del pecado. Entonces el que aguarda a la sabiduría, a las puertas, expectante también, no solamente porque están escritos los mandamientos y las leyes, sino también expectante, ¿verdad? Que Dios nos conceda esa sabiduría. Que venga Él. Nosotros vamos al libro de Apocalipsis, Apocalipsis 3 y versículo 20. Está hablando Cristo, ¿verdad? Es el mensaje a la Odisea. Y realmente podemos decir que estamos en la era de la Odisea. Pero ¿qué dice aquí en el versículo 20? He aquí me paro a la puerta y golpeo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y bendito el que espera a los postes de mi casa y en la puerta. ¿Por qué? Porque Cristo es quien da la sabiduría. Y Dios el Padre. Ellos son quienes tienen la sabiduría. Por eso benditos los que esperan ahí. Benditos los que abren la puerta, los que escuchan el llamado cuando toca Cristo la puerta. Y si me paro a la puerta y golpeo, si alguien oye mi voz, ¿qué es lo que dice? Escucha mis palabras, hijo mío, escúchalas. Presta atención a mis caminos. Dice, si alguien oye mi voz y abre la puerta, o sea que está golpeando y hablando. Yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Comunión íntima, conociéndolo verdaderamente. Y esa es la promesa que tenemos. Vamos a Juan 14, ya lo hemos leído, pero esa es la promesa que tenemos en Juan, en el Evangelio de Juan, que Cristo nos hace esa promesa. Juan 14, 21. Dice, aquel que tiene mis mandamientos, ¿dónde están? En la puerta, ¿verdad? ¿Dónde está Cristo? En la puerta también. Y Él dice que Él es la puerta, ¿verdad? Las ovejas entran por la puerta. Pero dice, aquel que tiene mis mandamientos y los está guardando, ese es quien me ama, el que los está guardando. Todos los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos y todas sus ordenanzas. El que los está guardando, ese es quien me ama. No es por salvarnos a nosotros mismos, sino es por amor a Dios, es por obediencia a Dios. Es como requisito. Dice, y quien me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré yo mismo a él. Suena exactamente como lo que leímos en el Apocalipsis, ¿verdad? Yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Íntimamente estaré allí. Versículo 23. Igualmente Jesús respondió y le dijo cuando Judas le preguntó que estaba por manifestarse a los demás y no al mundo. Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y nosotros, ambos, Dios el Padre y Jesucristo, dice nosotros, plural, vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Qué maravillosa promesa tenemos, de verdad, hermanos. Qué promesa tan maravillosa de estar cerca, de poder estar cerca de Dios, de que Él no solamente cerca, sino que Él more en nosotros, que Él viva en nosotros. Por eso dice en Proverbios 8:35, dice, porque quien sea que me encuentre hallará vida y obtendrá favor del Señor. Es muy importante que nosotros le pidamos a Dios sabiduría y que lo escuchemos y que lo amemos y que confiemos de todo corazón en Él y que caminemos por fe, que nos acerquemos a Él y que guardemos sus mandamientos, que nos esforcemos por guardar sus mandamientos en el Espíritu, no solamente en la letra de la ley, sino en el Espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, en los lugares escondidos. Vamos al Salmo 67. Salmo 67. Y versículo 1. Dice, pueda Dios ser graciable a nosotros y bendecirnos y hacer que su cara brille sobre nosotros. Y dice Selah. ¿Por qué? Selah significa, detengámonos un momento a pensar en lo que esto significa. Que su rostro brille sobre nosotros. ¿Y de quién nos acordamos cuyo rostro brilló después de ver a Dios? Después de estar delante de su presencia, de Moisés, ¿verdad?
Dice que haga y hacer que su cara brille sobre nosotros, como Moisés. Porque estar cerca de Dios, estar delante de su presencia. Y Él no solamente eso, Él vive ya en nosotros. Y dice, ¿para qué? Versículo 2, para que tu camino pueda ser conocido sobre la tierra. Tu salvación entre todas las naciones, para que su camino pueda ser conocido al resplandecer, al ser una luz, o reflejar la luz de Cristo y ser un ejemplo. Pero ese camino nosotros no lo conocemos, el resto del camino no lo conocemos, lo tenemos que vivir cada día, el resto de nuestra vida. Vamos al Salmo 68 y versículo 19. Aquí el siguiente Salmo, Salmo 68 y versículo 19. Dice, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Selah. ¿Por qué? Porque todo es beneficio. Romanos 8:28, todo es beneficio. Todas las cosas nos ayudan a bien, al final de cuentas. A veces no son placenteras, pero nos ayudan a bien. Dios, versículo 20, nuestro Dios ha de salvarnos, y del Eterno el Señor es el librar de la muerte. Eso es impresionante realmente cuando meditamos en las bendiciones de Dios, cuando meditamos en el conocerlo, el tener acceso delante del trono de Dios el Padre, en el nombre de Cristo. Y estar en constante comunicación en oración con Cristo y con Dios el Padre, con ambos. Eso es algo profundísimo. Porque nosotros, como ya sabemos, vamos a Juan 14 de nuevo. Ya sabemos, es lo que dice, que dice la sabiduría, dice, es vida. Es vida, ya leímos eso. Y en el versículo 6 de Juan 14 dice Jesús, le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el entender nuestro camino, la prudencia del sabio, o la sabiduría del prudente, ¿verdad? Es entender el camino. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es entender a Cristo porque Él es el camino. Y Él es la verdad. Y Él es la vida. Y nosotros no podemos venir al Padre sino a través de Cristo. Tenemos que venir en el nombre de Cristo. Pero también hay otra escritura que dice todo aquel que ha aprendido del Padre, ¿verdad? El que ha oído del Padre y ha aprendido viene a mí. Entonces después también vamos a Cristo. Vamos conociéndolos a ambos. Y Él es la verdad, Él es el camino, la verdad. Y ya sabemos lo que dice, no vamos a ir ahí, ¿verdad? Pero el Salmo 119, versículo 151, dice, porque todos tus mandamientos son verdad. Y sus mandamientos son Cristo mismo. Sus mandamientos. Él reflejó su mente allí, en todos los mandamientos. Él es la verdad. Por eso dice así. En el Salmo 151 dice, cercano estás tú, oh Eterno. Qué interesante que dice, cercano estás tú, oh Eterno. Si dice que vendré y haré morada con él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice, y todos tus mandamientos son verdad. Cercano estás tú, oh Eterno, y todos tus mandamientos son verdad. Por eso dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, yo vendremos y haremos nuestra morada con él. Yo toco la puerta y el que abre, yo cenaré con él y él conmigo. Es maravilloso cuando nos ponemos a meditar realmente en lo profundo y lo importante y lo maravilloso que es nuestra relación con Dios y las promesas que Dios nos ha hecho. Es algo maravilloso. Porque Él es el camino y Él es la verdad. Y también Él es la vida. Juan 6:53. Juan 6:53. Hablando también, ¿verdad? Del mismo sacrificio de Cristo. Dice el versículo 53, dice, por tanto, Jesús les dijo verdaderamente, verdaderamente les digo, a menos que coman la carne del Hijo de Hombre y beban su sangre, no tienen vida en sí mismos. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Y está hablando obviamente acerca de la Pascua, ¿verdad? Con los símbolos del vino y del pan, que representan su sangre derramada y su cuerpo. Dice, aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, porque ya hizo un pacto con Dios. Dice, y yo lo levantaré en el último día.
Vamos para ir concluyendo ya, vamos a Juan 15. Juan 15, versículo 4. Porque esto es el entender nuestro camino. La sabiduría del prudente es entender nuestro camino, entender que Dios es el único que da la verdadera sabiduría, que Él nos va a ir mostrando nuestros pasos, pero si hacemos las cosas que Él dice, que escuchemos, que pongamos atención a sus mandamientos, que lo busquemos, porque el deseo de Dios el Padre, de Cristo, es que moremos con Él, que estemos ahora ya morando, que Él ya esté morando en nosotros y nosotros en Él cada vez más. Porque sabemos que a través del Espíritu Santo Él está morando en nosotros. Juan 15, versículo 4, vivan en mí y yo en ustedes. Como una rama no puede llevar fruto por sí misma, sino solo si permanece en la vid. Tampoco pueden ustedes llevar frutos a menos que estén viviendo en mí. A menos que estemos viviendo en Cristo, a través de su palabra, a través de su Espíritu. Esa es la verdadera sabiduría. Por eso dice que el temor del Eterno es el temor del Señor, es el principio del conocimiento, el principio de la sabiduría. ¿Por qué? Porque de ahí mana todo, de esa relación mana toda la sabiduría, mana toda la inteligencia, la prudencia. Y parte de eso es entender nuestro camino, el camino por el cual Dios nos está llevando. Y es activo. Realmente somos los protagonistas de nuestra propia película, si lo podemos ver desde esa manera. Porque estamos siendo forjados, estamos siendo creados a la semejanza de Dios, con su mismo carácter. Pero Cristo debe vivir en nosotros y nosotros en Él. Versículo 5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Aquel que está viviendo en mí y yo en Él lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer. Hay que, ¿verdad?, señalar esa palabra. En nuestra Biblia dice nada. No pueden hacer nada, porque todo es vanidad. Como dijo Salomón, ¿verdad? El predicador en Eclesiastés. Todo es vanidad. Vanidad de vanidades. Puedes ser el hombre más sabio y más rico del mundo, ¿verdad? Como lo fue Salomón. Y al final todo es vanidad, no sirve de nada. No muere igual que los animales, ¿verdad? Si no hay sabiduría, si no hay entendimiento, si no hay una relación con Dios, si no hay un proceso de conversión. Por eso separados de Él no podemos hacer nada. Versículo 6, si alguno no vive en mí, es echado como una rama y es secado completamente. Y hombres las reúnen y las echan al fuego y son quemadas. Si viven en mí y mis palabras viven en ustedes, estas palabras que nos está diciendo en los Proverbios, que nos dijo en el Éxodo, que nos dice en Apocalipsis, en toda la palabra de Dios, si esas palabras viven en nosotros, sobre todos los mandamientos, sobre todo el primer y más grande mandamiento de amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, si esas palabras viven en nosotros y se pedirán cualquier cosa que deseen y sucederá para ustedes. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a la voluntad de Dios. Estamos pidiéndole que nos muestre el camino, que nos guíe por donde debemos de andar y lo va a hacer. Porque su promesa es promesa y él es siempre fiel. Siempre. Porque nosotros no vamos a desear lo de nosotros mismos. Vamos a aprender realmente lo que significa negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz y de verdad, pediremos cualquier cosa que deseemos que va a ser realmente conforme a la voluntad de Dios y sucederá. Porque dice, en esto es mi Padre glorificado, en que lleven mucho fruto. Así serán mis discípulos. Y ese es realmente de lo que se trata la vida. De conocer a Dios, de caminar con Él. Obviamente Dios nos da la libertad de elegir el camino que queramos seguir, pero Él dice que nos inclinemos a sus caminos, que pongamos atención a sus caminos, a sus mandatos, a sus leyes, a su manera de pensar, a su forma de ver las cosas y de hacer las cosas, en el espíritu de la ley, en nuestra mente, en nuestro corazón. No se trata solamente de no cometer asesinato, ¿verdad?, físicamente, se trata de no odiar en nuestra mente. No se trata no solamente de no cometer adulterio en la carne, sino en el pensamiento. No se trata, ¿verdad?, de guardar el sábado simplemente, ¿verdad?, en lo físico, sino en el corazón.
porque en realidad el compañerismo con Dios el Padre y con Jesucristo es cada sábado, pero eso es en la meditación, en la oración, en el compañerismo y hablando de la palabra de Dios y creciendo juntos. Realmente lo que Dios tiene preparado para nosotros es maravilloso, lo que Dios quiere hacer con nosotros es increíble, nuestro potencial es maravilloso, pero Dios tiene que morar en nosotros y nosotros en Él, porque separados de Él no podemos hacer nada. Pero bueno, para concluir, realmente solamente queda volver a donde empezamos, en el libro de Proverbios 14, y recordar lo que dice: la sabiduría del prudente es entender su camino. Cristo es el camino. Cristo es el camino. Porque dice, pero la locura de los tontos es engaño. Lejos de Cristo, lejos de Dios, solamente hay engaño. Solamente hay mentiras, falsedad y maldad. Pidámosle a Dios que nos conceda sabiduría para entender nuestro camino. Porque nuestros pasos son del Eterno. Y si podremos entender entonces nuestros pasos si nos acercamos a Dios, si hacemos todas las cosas que Él tiene aquí en su palabra para que nosotros hagamos, que nos esforcemos con nuestra voluntad, con nuestro libre albedrío y elijamos venir a Él y elijamos guardar sus mandamientos, guardar todos sus mandamientos y amar sus mandamientos, para que entonces sí, realmente podamos conocer nuestro camino.